revelado el increíble error que salvó a un millonario de la quiebra a pocos minutos de firmar. La noche era oscura. Un susurro de tormenta acechaba en el horizonte de Ciudad de México, donde Santiago, un arquitecto de 45 años, se encontraba al borde del abismo. Frente a él, el contrato que sellaría su destino, ese que podría llevarlo a la ruina o a la cima del éxito. Con su mente acelerada, cada palabra del documento parecía gritarle su fracaso, mientras la presión de los bancos lo consumía. Su sueño de construir la casa perfecta para su madre y su hijo se desvanecía como humo entre sus dedos. Santiago se sintió atrapado, una lucha interna que desbordaba su pecho. Recordaba las noches en vela, los sacrificios y, sobre todo, la mirada preocupada de su madre, quien siempre había sido su refugio. En la intimidad de su hogar, sus palabras resonaban en su mente. No sacrifiques quién eres por lo que quieres tener. La sabiduría de su madre, hermosa y desgastada por los años de angustia, lo invadía. ¿Realmente estaba persiguiendo lo que importaba? ¿O se había convertido en un prisionero de las ambiciones ajenas? Cada vez que miraba el contrato, las ansias de huir se volvían más intensas. Al borde de ese precipicio, un temblor sacudió su ser. La presente batalla no solo era financiera, cada firma lo alejaba más de sus raíces, de la esencia de su vida. Con cada segundo que pasaba, la sala, repleta de fotografías familiares, se transformaba en un campo de batalla donde se enfrentaban sus miedos más profundos. La angustia de perderlo todo lo atrapaba en una presión abrumadora. ¿Qué sentido tenía ganar dinero y fama si perdía su identidad? En medio de esa tormenta emocional, un error inesperado apareció en la documentación del proyecto que lo llevaría a su decisión final. Una chispa de desesperanza brilló en sus ojos. Un pequeño error que podría ser su salvación. El dilema se intensificaba, luchando entre correr de ese desastre o transformarlo en una oportunidad. Mientras reflexionaba, esos pensamientos lo arrastraban hacia la idea de hacer algo extraordinario, un espacio donde su comunidad pudiera reunirse, conexión pura en lugar de cemento. Pero el miedo lo detuvo en seco. ¿Sería capaz de enfrentar la crítica de aquellos que no entendían su propósito? ¿Por qué renunciar a la oportunidad de hacer dinero? Se debatía entre la lógica fría de la razón y el cálido llamado de su corazón. Esa noche, el eco de las palabras de su madre continuaba resonando. No sacrifiques quién eres. La tensión se acumulaba mientras compartía esa tormenta de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el alma en un hilo, el teléfono de Santiago sonó inesperadamente. Una oferta tentadora lo sacudió, y sabía que podría cambiarlo todo. Sin embargo, implicaría dar un paso que desdibujaría sus sueños más auténticos. La voz de su madre resonaba en su mente, un eco constante en medio del caos. El compromiso de construir un legado familiar se desvanecía frente a sus ojos, y con su corazón dividido, Santiago enfrentaba el abismo de una decisión que podría no solo definir su futuro, sino también la esencia misma de quién era. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban como llamas en una tormenta, se apretó el pecho, incapaz de vislumbrar el siguiente paso. ¿Acababa de encontrar su salvación o se trataba de otra trampa?
La noche se oscureció aún más, dejando tras de sí un vacío que clamaba a gritos por una respuesta. La primera luz del amanecer se coló a través de las cortinas de la sala de Santiago. La calma de la mañana contrastaba con el torbellino interno que aún lo consumía. Mientras la ciudad empezaba a despertarse, él no podía evitar revivir la conversación que había tenido la noche anterior. La llamada, que a primera vista parecía una oportunidad dorada, era en realidad un dilema que se había convertido en una prueba de fuego para su carácter y su visión. Santiago, eres un arquitecto talentoso. Con este proyecto podrías asegurarte un futuro sin preocupaciones económicas, le había dicho el interlocutor con una voz seductora, pero detrás de esas palabras se sentía el pesado olor del compromiso y la pérdida. La promesa de riqueza era suculenta, pero a costa de sacrificar todo lo que había construido con dedicación en su carrera, ese legado emocional y profesional que su madre y su hijo representaban. Mientras aquellos pensamientos daban vueltas en su cabeza, se dirigió al café que había preparado la noche anterior. La bebida caliente le otorgó un momento de claridad. Recordó su verdadero propósito. Ser arquitecto no solo se trataba de diseñar edificaciones. Estaba implícito en su labor un deseo de crear espacios que conectaran con el alma. ¿Volver a renunciar a eso?, se preguntó a sí mismo, sintiendo que cada opción lo llevaba a un precipicio más profundo. A lo largo de los días siguientes, Santiago se sumergió en un proceso de reflexión decidido. Comenzó a dibujar bocetos de su casa imaginaria, una casa que no sería solo un refugio, sino una obra que contara su historia y la de su familia. Los trazos se convertían en confesiones, y cada línea que salía de su lápiz parecía borrar las sombras del contrato que había dejado de lado. En cada boceto se planteaba el propósito de su diseño, un espacio donde la comunidad podría unirse y compartir experiencias, una manifestación de amor más allá de la ambición personal. Con cada nuevo día, esa casa se transformaba en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el éxito no siempre tiene que medirse en términos monetarios. Conscientemente decidió dejar de lado su ansiedad por el futuro inmediato. Santiago comprendió que debía administrar sus sentimientos, permitiendo que sus miedos y reflexiones fluyeran a través de un enfoque constructivo. La arquitectura se convirtió en su terapia y así encontró poder en el acto de crear. Mientras sus bocetos tomaban vida, decidió que quería compartir este nuevo enfoque de vida con su madre y su hijo. Planeaba darles una pequeña presentación, un hilo conductor que les contara sobre su viaje y su visión renovada. Sin embargo, la incertidumbre lo acechaba una vez más. ¿Cómo recibirían su elección? ¿Verían su decisión como una rendición o como una oportunidad de renacer? Sus pensamientos eran un mar en tempestad, mientras se preparaba para esa reunión familiar. La conexión con su madre era vital para que él comprendiera si el camino que deseaba tomar era el correcto. Además, temía las preguntas y juicios que podría enfrentar, sobre todo si su madre no apoyaba su decisión de rechazar el proyecto tentador que había considerado. Así, una vez más, Santiago se encontraba al borde de la decisión. Esta vez, sin embargo, entendía que lo que estaba en juego era más que una simple firma. Se trataba de su autenticidad y su legado. La sensación de que todo dependía de ese momento lo mantuvo en un estado expectante. Con la mente inundada de pensamientos y sentimientos encontrados, el momento llegó. Los tres se reunieron en la cocina, el lugar donde siempre había existido un refugio familiar. Santiago, con la voz temblando pero decidida, estaba listo para compartir no solo sus dibujos, sino también su renovada visión de la vida.
A medida que las palabras comenzaban a fluir, un nuevo abismo se abría ante él, desafiándolo a enfrentar la verdad de su historia y a descubrir lo que realmente significaba para él construir su futuro. Mientras su madre lo miraba con expectación, sabía que no estaba solo en esa búsqueda, pero antes de que pudiera articular la primera palabra, una complicidad inusitada surgió en el aire como un suave susurro de tormenta, preparando el escenario para una revelación que cambiaría todo. ¿Cuál sería la respuesta de su familia a su nueva y arriesgada revelación? Santiago respiró hondo mientras miraba a su madre y a su hijo, sus ojos llenos de curiosidad y expectativas. Cada latido parecía amplificarse en el silencio cargado de la cocina, un lugar imbuidos de recuerdos que lo anclaban a su infancia. Era el momento decisivo. Sus manos, sudorosas, sostenían los bocetos que representaban no solo un proyecto arquitectónico, sino un nuevo capítulo en su vida. Mientras su voz comenzaba a despegar, se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. No solo su reputación como arquitecto, sino también la profundidad de su conexión con su familia. He estado trabajando en algo que quiero compartir con ustedes, comenzó, notando que sus propias palabras estaban imbuidas de un temblor sincero. La mirada de su madre lo abrazaba con amor, mientras que los ojos de su hijo reflejaban una curiosidad inquieta. Se trata de una casa. No es solo un diseño, es un espacio donde podamos vivir nuestras historias, un lugar que hable de nosotros y no de una inversión, continuó, dejando que esos conceptos fluyeran como un río nuevamente en su mente. Se atrevió a mostrar uno de los bocetos, una imagen vibrante de una edificación que desafiaba los límites de la simple funcionalidad. En lugar de líneas rígidas, había arcos que invitesen a la luz, patios que revelaran el paso del tiempo, espacios que respondieran a las risas y lágrimas que la familia compartiría. El rostro de su madre se iluminó al ver los dibujos, pero Santiago no se sintió completamente aliviado. La duda seguía acechando. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si lo veían como un sueño imposible a diferencia de la ruta segura que les había prometido? Esa incertidumbre lo mantuvo en un limbo emocional mientras escuchaba el silencio que se apoderó del ambiente tras su presentación. «Toqué tu corazón, no solo el de un arquitecto», dijo su madre suavemente, rompiendo el encanto de la tensión. «Pero, ¿qué pasa si te digo que este sueño puede costarte hasta más de lo que te imaginas? Y no hablo solo de dinero, sino de tus propios beneficios a corto plazo». Santiago sintió una punzada de incomodidad. Esa conexión, que había creído inquebrantable, parecía ahora una doble espada. Aquel momento de revelación pronto se tornó en un diálogo entre ilusiones y realidades. Comenzaron a discutir la inminente presión financiera, las oportunidades que se perderían si se arriesgaba. El miedo a lo desconocido se transformó en un monstruo tangible en la sala, obligándolo a enfrentarlo. A medida que su madre expresaba sus inquietudes, Santiago pensaba en el contrato que había dejado de lado, en la promesa de un futuro asegurado que lo había tentado tantas veces. Pero en su interior, una chispa empezó a brillar en su pecho. ¿Era realmente eso lo que quería? Renunciar de nuevo a lo que realmente lo hacía sentir vivo por seguridad. Su hijo, quien hasta entonces había sido un espectador, finalmente habló. «Papá, si ese sueño puede hacerte feliz, entonces, por favor, ve por él. Nunca vi que una casa se construyera solo con ladrillos». Esas palabras resonaron en Santiago como un eco de verdad, recordándole que la felicidad era un camino que debe explorarse, no sacrificarse. Se sintió impulsado a dar el siguiente paso, a exigir su derecho a ser feliz, aunque eso significara rechazar el camino seguro. Pero justo en la cúspide de su resolución, una notificación en su teléfono lo distrajo.
Era un mensaje del promotor del proyecto que había estado considerando, una amenaza sutil de que el tiempo se acababa. Santiago miró esa pantalla iluminada, sintiéndose atrapado entre su pasión y las expectativas. El dilema se agudizó. No solo luchaba por su futuro, sino por su dignidad como profesional, como padre y como hijo. El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, y su indecisión podría venir con un alto precio. La tensión estaba latente, y en su mente danza una pregunta provocadora. ¿Realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un sueño que podía llevarlo a la ruina? Mientras Santiago observaba la pantalla del teléfono, un sudor frío recorrió su frente. La respuesta que se le escapaba podría definir no solo su carrera, sino el legado que dejaría. La vida estaba a punto de arrebatarle esa oportunidad, y el dilema moral lo apremiaba más que nunca. Pero antes de que pudiera decidir, a lo lejos oyó el sonido de la puerta. ¿Era una señal de que su vida estaba a punto de cambiar de golpe, o un aviso de que el caos estaba a la vuelta de la esquina? Así, una nueva decisión se cierne en el aire. Dar un paso hacia su verdad, o volver a encadenarse a la seguridad que había conocido. El sonido de la puerta resonó en la cocina, interrumpiendo el torrente de pensamientos de Santiago. Era como si el golpe suelto estruendoso del nuevo visitante llamara a su conciencia, exigiendo atención inmediata. Se giró un instante hacia la entrada, su mente dividida. Esa intrusión podía representar una nueva dimensión de posibilidades, o por el contrario, más presión sobre sus ya frágiles certezas. Al abrirse la puerta, se reveló un viejo amigo de la universidad, Ricardo. Con una amplia sonrisa y un aire de despreocupación, entró sin esperar a ser invitado. Al instante, la atmósfera se tornó más ligera, y Santiago sintió un breve alivio. Pero el peso de su decisión seguía ahí, al acecho. El pequeño hilo de conversación que se estableció entre ellos parecía superficial frente al abismo personal que enfrentaba. «Santiago, he escuchado rumores de un nuevo proyecto en tu mente. Cuéntame, ¿es cierto que estás pensando en dar un salto?» La pregunta de Ricardo era directa, una epifanía en la conversación que Santiago no estaba preparado para abordar. La curiosidad y la preocupación de su amigo chocaban con su deseo de ocultar la tormentosa incertidumbre que lo consumía. «Es solo un boceto, una idea», respondió Santiago con voz temblorosa. Evitó profundizar, consciente de que Ricardo era un hombre pragmático que valoraba la estabilidad. Un cambio en su vida era para otros una locura. Santiago sabía que la audacia en su camino podía ser interpretada de mil maneras, pero había algo más profundo que emergía en su interior: la búsqueda de autenticidad. El amigo, sin embargo, no se detuvo ahí. «Vamos, no seas modesto. La arquitectura no se trata solo de estructuras, sino de hacer realidad los sueños. ¿Qué impide que lo hagas?» La pregunta se zambulló en Santiago como un dardo, empujándolo a reflexionar. La voz de su madre resonaba en su oído al mismo tiempo, recordándole la prudencia. La lucha entre su antiguo yo y el hombre en busca de su verdad se intensificó. «No es tan simple, Ricardo. Tengo responsabilidades. Tengo a mi familia que cuidar». La frase salió de su boca, pero sentía que no podía seguir escondiéndose tras esa justificación. Era un escudo forjado por el miedo, y en su interior empezaban a hacerse evidentes las grietas. «Responsabilidades sí, pero no dejes que eso ahogue tus aspiraciones», insistió Ricardo. «En la arquitectura, como en la vida, siempre hay un riesgo. Pero ¿quién se atreve a vivir solo en la zona de confort? Atreverse a ser tú mismo. Ese es el mayor desafío». Ahí estaba, la clave a la que Santiago parecía no haber dado suficiente peso: su propia identidad profesional y personal. Mientras asimilaba la conversación,
una idea comenzó a formarse en su mente. Se dio cuenta de que no solo estaba comprometiendo su futuro profesional, sino que se trataba de un acto de reivindicación personal. Era el momento de desafiar a aquellos que pensaban que solo podía optar por una vía más cómoda, más convencional. Esa revelación lo llenó de energía. Sin embargo, justo cuando la convicción en su interior comenzaba a solidificarse, su teléfono volvió a vibrar, rompiendo la burbuja de determinación que había comenzado a edificar. Era un recordatorio del promotor, el eco urgente de su anterior vida, un mensaje que le gritaba que el tiempo se estaba acabando. La realidad y la esperanza se batían en duelo en su corazón. «Mira, debo pensar en esto, Ricardo», dijo Santiago intentando retener la claridad que comenzaba a formar en su mente. «Pero tus palabras son un faro justo ahora». El viejo amigo se despidió, dejándolo solo con sus pensamientos a medida que la puerta se cerraba tras él. El dilema persistía como un espectro a su lado, y mientras se sumía en el silencio de la cocina, otro momento crítico llegaba con una presión creciente. ¿Sería hoy el día en que finalmente se alzaría para dar un paso audaz hacia lo desconocido o se quedaría atrapado en la seguridad de la rutina? Su mente bullía, y en ese instante de calma antes de la tormenta, comprendió que la próxima decisión no solo afectaría su carrera, sino que podría reconfigurar su corazón. Consciente de que el tiempo no se traducía solo en minutos, sino en oportunidades, se preguntó, ¿qué haría falta para que el arquitecto finalmente construyera su verdadero hogar? Santiago observó el pequeño rectángulo de luz que se filtraba a través de la ventana. El sol empezaba a hundirse en el horizonte, simbolizando el final de un día. Sin embargo, para él, esa era la señal de un nuevo inicio. La conversación con Ricardo había dejado una huella imborrable, y la idea de arriesgarse comenzó a tomar forma con cada latido. No podía permitir que la rutina lo definiera. ¿Acaso no era el momento de ser el arquitecto de su propio destino? Se acercó a la mesa, donde un boceto sin terminar aguardaba su atención. Era un proyecto que había comenzado a desarrollar meses atrás, una casa diseñada para ser el hogar de una comunidad, un espacio lleno de vida, donde cada rincón contara una historia. La idea había brotado desde su interior antes de ser sepultada por el peso de las responsabilidades. Ahora, al mirar ese dibujo, volvió a sentir el fervor que una vez lo había impulsado. Los detalles, la luz natural, la integración con la naturaleza, todo eso representaba su visión de un futuro posible, un futuro que deseaba construir con cada fibra de su ser. Con firmeza tomó un lápiz y comenzó a esbozar modificaciones. Se asombró por la rapidez con la que las ideas fluían. Incorporó espacios abiertos, áreas de reunión y, sobre todo, un diseño sostenible. Pero la emoción de crear se entrelazaba con la creciente duda. ¿Era suficiente ese esfuerzo por sí mismo o requería algo más? Aquel mensaje del promotor comenzó a resonar en su mente de nuevo, como un recordatorio de la realidad que lo mantenía cautivo. Se sentó, sintiendo que el impulso y la necesidad de avanzar chocaban en su interior. Santiago sabía que debía enfrentarse a la inercia que lo había atrapado durante tanto tiempo, pero ¿cómo lograr esa transición sin sacrificar lo que había construido? Levantó la mirada, observando el pedestal donde un viejo diploma colgaba, símbolo de los años sacrificados en la universidad. Había sido un estudiante brillante, con sueños inquietos y un hambre de innovación. ¿Dónde había quedado ese Santiago lleno de audacia? La frustración estalló en su pecho. Reconocía que cada elección había estado impulsada por el miedo a defraudar a su familia, a perder estabilidad. Inspirado, buscó su computadora portátil. Decidido, comenzó a documentar su propuesta.
En lugar de centrarse en lo que podría perder, decidió pensar en lo que podría ganar. Era hora de elaborar un plan, de estructurar una presentación que no solo fuera un proyecto arquitectónico, sino un reflejo de su viaje personal. Cada línea que trazaba, cada palabra que escribía, comenzaba a convertirse en un catarsis. Mientras la noche caía, la luz de la pantalla parpadeaba en su rostro, iluminando un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Estaba concentrado, pero cada latido de su corazón lo empujaba a reflexionar aún más. De repente, el sonido del timbre lo sacó de su trance. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería el promotor? O tal vez Ricardo regresaba para darle nuevas palabras de aliento. Se levantó rápidamente, abriendo la puerta sin dudar. Frente a él, una figura conocida lo esperó. Era Elena, su excompañera de universidad, quien, al igual que él, había cruzado caminos similares de lucha y éxito. La sorpresa en sus ojos era evidente. Santiago sintió que una nueva oportunidad se desplegaba en ese instante. El mundo de la arquitectura está en constante cambio, Santiago, y creo que tú eres parte de ese cambio. Las palabras de Elena, empapadas de posibilidades, resonaron en su mente. Santiago lo entendió en un instante. La vida le daba otra oportunidad. Había llegado el momento de no solo buscar su propio camino, sino de forjarlo con quienes lo habían acompañado en su lucha. La noche se tornó más emocionante en su interior al pensar en las posibilidades que se presentaban. La hoja en blanco ahora estaba poblada de ideas que podía compartir. Mientras se preparaba para escucharla, una pregunta asomó en su mente. ¿Está realmente listo para dar el primer paso? Santiago respiró hondo, sintiendo el aire cargado de nuevas posibilidades. La presencia de Elena le resultaba reconfortante y desafiante a la vez. Aquel encuentro esperaba desencadenar en él las decisiones que había pospuesto durante demasiado tiempo. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, intentando ocultar su nerviosismo, pero sus palabras sonaban más ansiosas de lo que pretendía. «He estado trabajando en unos proyectos ambiciosos». Elena sonrió y su mirada chispeó con entusiasmo. «He creado una red de colaboradores, arquitectos, diseñadores, todos con el mismo deseo de innovar. Y pensé en ti. Necesitamos a alguien que aporte esa visión renovadora que siempre tuviste». La sensación de estar a punto de tomar una decisión crucial empezó a apoderarse de él. Santiago sentía que la vida le había presentado un tercer acto, un regreso al escenario de sus sueños perdidos. Pero esa invitación también venía acompañada de una carga, clara necesidad de empezar a transitar por el sendero del emprendimiento, con todos sus riesgos y recompensas. «No sé si estoy listo para liderar un proyecto así, Elena. Mi vida ha estado marcada por la estabilidad». Su voz tembló un poco al expresarlo. «Lo que tengo es suficiente, pero te está ahogando, lo sé. Nadie crece dentro de su zona de confort», interrumpió Elena. «Amigas y amigos me animaron a dar el salto. A veces nos aferramos a nuestras inseguridades y nos olvidamos de nuestra esencia. La gente puede ver en ti lo que tú aún no ves». Mientras Santiago escuchaba, revivía el eco de sus propias inseguridades. Había sido un estudiante brillante que soñaba con llevar la arquitectura a nuevos horizontes, pero con los años se había dejado llevar. La culpa y el temor a fallar parecían ser su norte. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar? Una idea audaz comenzó a formar parte de su conversación con Elena. Los dos se sitúan a la mesa y comenzaron a intercambiar ideas. Santiago propuso formas de integrar principios de sostenibilidad en los diseños. Así, como si estuviese recuperando una parte olvidada de su identidad, empezó a explicar conceptos que había investigado, ideas que habían estado latentes en su mente.
Elena escuchaba atentamente, emocionada por la fluidez de sus palabras. La chispa en sus ojos evidenciaba que estaban conociéndose de nuevo, esta vez como partners creativos. «Tienes que presentarte al mundo con esta fuerza, Santiago». El tono de Elena se hizo firme. «Es momento de que asumas tu rol, si no, seguirás en la misma ruta. Cada proyecto es una oportunidad de demostrarnos quiénes somos. No deberías tener miedo». Las palabras resonaron en su cabeza. Esa conversación interna que siempre había minimizado comenzaba a tomar forma. Era posible que el camino de la reinvención lo llevara a una nueva estabilidad, la que aún no había considerado. Sin embargo, una pregunta perspicaz surgió en su mente, sombría pero necesaria. ¿Realmente podría manejar el peso del liderazgo, asumir las responsabilidades de un equipo y enfrentarse a la crítica inevitable en cada decisión? Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a brillar, reflejando la dualidad de lo que era Santiago, una mezcla de ambición y miedo. «Te escuché hablar de una idea para un proyecto», comentó Elena, rompiendo el silencio de sus pensamientos. «¿Cuál es la primera acción que darías?» Santiago sintió un impulso por hacer lo que había soñado, pero había evadido. De repente, su corazón latía al ritmo de un deseo renovado por cambiar su vida. Iba a responder, pero un temor también afloraba, la posibilidad de no estar a la altura. Tembloroso, tomó aire para responder, pero antes de que las palabras salieran de sus labios, la puerta del apartamento se abrió con un golpe seco, revelando a un nuevo visitante inesperado. Los ojos de Santiago se abrieron desmesuradamente. Esa figura era alguien que probablemente podría destruir cualquier plan. La tensión en el ambiente se intensificó, cargando de dudas su siguiente decisión. ¿Podría realmente dar ese paso? ¿O su destino estaba a punto de desviarse aún más? Santiago sintió cómo la adrenalina le aceleraba el pulso cuando la figura en la entrada se hizo clara. Era su antiguo socio Gustavo, un hombre cuya mera presencia evocaba una mezcla de admiración y miedo en él. La vida de Santiago había estado marcada por la sombra de sus éxitos y fracasos compartidos, y la llegada de Gustavo parecía un eco de decisiones pasadas que no podía evitar. «No esperaba verte aquí, Gustavo», dijo Santiago, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre avanzó hacia la sala con un aire de confianza, misiones no concluidas aún flotando entre ellos. Gustavo había sido una figura clave en su vida, un mentor que había guiado su carrera al inicio, pero cuyas estrategias habían dejado cicatrices. Santiago sintió cómo su nerviosismo se multiplicaba. «He oído rumores, Santiago. Dicen que estás pensando en emprender algo nuevo». La voz de Gustavo era profunda, casi amenazante. «¿No crees que eso sería un error?» Santiago se debatía entre el deseo de demostrarse a sí mismo que podía avanzar y el peso de un pasado que aún lo perseguía. ¿Acaso la opinión de Gustavo, que había sido tan determinante en sus decisiones, tenía aún la fuerza suficiente para paralizarlo? «Estaba en medio de una conversación», respondió, mirando a Elena, quien ahora observaba la dinámica con creciente preocupación. «Es posible que decida hacer algo diferente». Gustavo soltó una risa seca, como si disfrutara del espectáculo. «¿Diferente? ¿Y dónde quedaría eso en tu historia, Santiago?» Miró fijamente a Elena y una expresión de cálculo se dibujó en su rostro. «La juventud puede ser un riesgo, pero sin experiencia. Es una receta para el desastre». Las palabras le hirieron más de lo esperado. Santiago sintió que su determinación tambaleaba ante el pasado que Gustavo representaba. Pero al mismo tiempo, una chispa rebelde comenzó a arder dentro de él. Era realmente Gustavo quien debía decidir su camino.
Creo que he aprendido mucho desde entonces. Quizás hoy sea el día en que finalmente emprenda el camino que quiero, contestó, su voz adquiriendo firmeza. No me quiero quedar atrapado en el pasado. Elena asintió, alentando su respuesta. La presión de la situación hizo que Santiago reflexionara sobre lo que significaba realmente dar este paso. No solo se trataba de la posibilidad de fallar, sino de dejar atrás el miedo que lo había mantenido atado a una vida que, incluso si era cómoda, no lo satisfacía. Debes considerar si este es el rumbo que realmente quieres tomar. Gustavo, con un tono más serio, pareció cambiar la dirección de su ataque. No olvides la responsabilidad que has dejado atrás. La presión puede ser aplastante. Las palabras, aunque llenas de preocupación, resonaban más como un intento de control que de preocupación genuina. Santiago decidió que no podía permitir que el miedo a lo desconocido lo definiera. Si algo había aprendido, era que los errores podían llevarlo a descubrir su verdadero potencial. Mientras sus pensamientos se organizaban, alcanzó a ver la mirada de Elena. Su apoyo incondicional iluminaba el camino que estaba a punto de tomar. Esa conexión le daba más fuerza que la incertidumbre que le ofrecía Gustavo. «Este es el momento de decidir», respondió Santiago con una voz más clara, «y estoy listo para correr el riesgo». La atmósfera se tornó tensa mientras Gustavo lo escrutaba, como si evaluara qué tan firme era su resolución. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, una vibración en su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de un antiguo cliente cuya llamada Santiago había estado esperando hacía meses. La oferta de un trabajo que podría cambiar las reglas del juego estaba en sus manos. Miró a Elena, quien ahora había comenzado a sonreír, y luego a Gustavo. El desafío se había intensificado. Se atrevería a aceptar la oferta y al mismo tiempo sumergirse en su nuevo proyecto con Elena, o dejaría que las sombras del pasado lo atraparan una vez más. El tiempo parecía detenerse mientras las posibilidades se entrelazaban. ¿Sería este un punto de inflexión en su vida profesional? Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, decidió que había llegado el momento de renacer. Pero el futuro seguía siendo nebuloso, y cualquier paso en falso podía destrozar su nueva visión. Antes de tomar la decisión, vio a Gustavo, cuyo rostro reflejaba la incredulidad. La duda lo asaltaba y, por un instante, Santiago se sintió vacilar. ¿Qué pasaría si estaba cometiendo otro error? Con un último vistazo a su antiguo socio, supo que esta vez la respuesta estaba en sus manos. Mientras se preparaba para hacer su elección, la puerta sonó nuevamente, esta vez con una fuerza que prometía más que solo visitas inesperadas. ¿Quién más cruzaría el umbral de su vida en este momento crítico? La puerta se abrió con un crujido, y un aire fresco penetró en la oficina, trayendo consigo la fragancia de la primavera. Santiago vio entrar a una figura familiar, su antiguo mentor de finanzas, Patricia. La sorpresa en su rostro se disipó en cuestión de segundos. Su llegada rompió la tensión volátil que había permeado el espacio. «Santiago», dijo ella con una sonrisa que combinaba complicidad y comprensión. «He estado escuchando sobre tus nuevos proyectos. Espero que estés listo para un desafío». Patricia había sido una de las influencias más positivas en la vida de Santiago. Su perspectiva analítica y capacidad para desmenuzar situaciones complejas había guiado a muchos a través de crisis profesionales. La calidez de su presencia le reavivó la confianza que había estado tambaleándose bajo el peso del pasado. «Estoy considerando una nueva dirección», respondió Santiago, intentando mantener la emoción contenida en su voz. Patricia frunció el ceño, su mirada profunda escrutando a Santiago como si buscara respuestas ocultas. «Considerando o decidido, Santiago. No hay un punto intermedio en este momento. Es hora de tomar decisiones valientes».
La voz de Gustavo resonaba aún en sus oídos, y la confianza que le otorgaba Patricia le ofrecía un contraste poderoso. ¿Realmente era el momento de arriesgarlo todo o se estaba acercando a un abismo que podría consumirlo? He recibido una oferta que podría cambiarlo todo, confesó mirando a Elena de reojo. Pero estoy dividido. No quiero arruinar lo que he construido hasta ahora. Patricia asintió, como si entendiera la tormenta que latía en su interior. Todo crecimiento requiere deshacerse de viejos hábitos. Tu éxito anterior no determina tu futuro. Recuerda que los millonarios no se hacen siempre con las decisiones seguras, sino con las audaces. La certeza en sus palabras resonó en Santiago. Esto era algo que había olvidado en la sombra de su pasado. Gustavo siempre había promovido el miedo a la pérdida, mientras que Patricia lo instaba hacia una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué no darse la oportunidad de ser el arquitecto de su nuevo camino? Mientras la conversación fluía, Santiago se dio cuenta de que comenzaba a ver más allá de sus miedos. Había algo en su voz que encendía llamas de creatividad y estrategia en su mente. Las palabras de Patricia se volvían más que una simple motivación, se convertían en un faro que iluminaba su camino. Elena, perceptiva y entusiasta, no podía ocultar su apoyo. Santiago sabía que su conexión con ella también debía ser parte del cambio. Se sentía invencible, como si cada segundo vivido hasta ahora se uniera para empoderar su próxima decisión. Tal vez sea hora de demostrarle a Gustavo que las sombras del pasado no definen las decisiones actuales, murmuró casi para sí mismo. Patricia lo escuchó y sonrió, una mezcla de orgullo y satisfacción iluminando su rostro. Recuerda, Santiago, la acción acudirá a tu lado cuando la decisión esté clara. A veces, el verdadero desafío es enfrentarse a la duda que reside en el fondo de nosotros mismos. En un instante, la incertidumbre fue reemplazada por determinación. Santiago había encontrado su voz interna, un faro que lo guió hacia adelante. Estaba listo para actuar, pero aún quedaba el gran dilema: la oferta sobre la mesa. Cuando sus pensamientos comenzaban a consolidarse en un plan, el sonido del timbre interrumpió nuevamente. Miró hacia la puerta, sintiendo un escalofrío de anticipación. ¿Qué nuevo giro llegaría a su vida en este momento crucial? Sin duda, lo que estaba por venir podría ser un nuevo desafío en su ascenso personal y profesional. Con su corazón preparado para actuar, supo que la próxima decisión podría ser la más impactante de todas. Santiago sintió el pulso acelerarse cuando la puerta se abrió de nuevo. Su mente, aún procesando la conversación con Patricia, se llenó de posibilidades. Al entrar, un ejecutivo recién conocido, Tomás, irradió confianza y solidez. Había una chispa de competencia en el rostro de Tomás que arrancó a Santiago de su reflexión interna. «Santiago, gracias por recibirnos», dijo Tomás, extendiendo una mano firme. «Sabía que podríamos contar contigo». Santiago sintió una mezcla de entusiasmo y temor. Se trataba de la oportunidad que podría dar un vuelco a su futuro. Pero también había un eco inquietante en su interior, una voz que le susurraba advertencias. Estaba preparado para jugar en la Gran Liga. Mientras Tomás exponía los detalles del proyecto, sus palabras caían como un torrente de datos financieros y análisis de mercado que, aunque fascinantes, amenazaban con abrumar a Santiago. La magnitud de la inversión era asombrosa, y sus implicaciones resonaban en su lógica. Sin embargo, un bache en la charla le hizo cuestionar la integridad de la propuesta. Tomás había mencionado un par de coincidencias en el pasado, y eso lo hizo dudar. Se dio cuenta de que las viejas lecciones aprendidas de Patricia aún eran relevantes. Internalizó la premisa, el principio de la claridad y la audacia. «Es un gran plan, Tomás», respondió Santiago finalmente.
pero necesito pensar en ello. No quiero lanzarme sin analizar cada aspecto. Ese pequeño instante de afirmación le brindó un sentido renovado. Se dio cuenta de que no estaba solo. El apoyo de Elena y las enseñanzas de Patricia estaban forjando a un nuevo Santiago, uno que sabía que podía evaluar las oportunidades y avanzar con cautela sin sacrificar su valor en el proceso. Tomás frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que le cuestionaran. Te entiendo, pero el tiempo es un factor crítico aquí. Las decisiones se toman rápido en este negocio. Santiago sintió el aliento de la presión sobre sus hombros. Recordó cómo Gustavo siempre intentaba aprovecharse de su indecisión, arrojando dudas que paralizaban su progreso. Pero ahora la historia era diferente. No era un pasivo espectador, era el autor. Cuanto más rápida sea la decisión, mayor será la recompensa. Así funcionamos en este sector, reiteró Tomás, tratando de tirar de los hilos de la emoción. El tono insinuante de Tomás le recordó que, si no tomaba las riendas, corría el riesgo de dejarse llevar por un camino que podría no ser el suyo. La mirada de Patricia retornó a su mente, una señal clara de que debía desafiarse a sí mismo en esta encrucijada. Elena, que había estado observando el intercambio, tomó la palabra. Tal vez podríamos discutir los números juntos, Santiago. Un análisis en profundidad puede traer luz a algunas dudas. Esa simple sugerencia resonó positivamente en Santiago. La idea de que no tenía que enfrentar esta decisión en soledad le ofreció una sensación de fuerza renovada. Reconoció el valor de trabajar en equipo, de rodearse de mentes brillantes y de no temer a la colaboración. «Hagamos eso», respondió sintiendo la seguridad elevarse en su pecho. «Quiero asegurarme de que cada aspecto está revisado». Tomás sonrió, pero había un atisbo de incomodidad en su expresión. Era normal que los mejores ejecutivos se sintieran reticentes ante el escrutinio. En esos momentos críticos se podía desvelar la realidad detrás de las palabras elegantes. Mientras la conversación avanzaba, Santiago se sintió cada vez más a gusto en su postura analítica, triunfando sobre el pánico inicial. Era el momento de sostener la línea, actuar en el interés de su futuro y no dejarse arrastrar por la urgencia de otros. Cuando la reunión concluyó, Santiago y Elena se retiraron a un rincón de la oficina. «¿Lo ves ahora?», le preguntó ella con una chispa en los ojos. «Estás listo para dar el siguiente paso. Este es tu momento, Santiago». Esa simple validación se sentía monumental. Había un mundo que se extendía ante él, lleno de desafíos que ahora estaba ansioso por enfrentar. Sin embargo, mientras se sentaba a reflexionar sobre su camino, un mensaje de texto emergió en su celular. Era de Gustavo, y el contenido dejaba claro que no había terminado la conversación que habían iniciado. Con el corazón latiendo fuertemente, Santiago se preparó para enfrentar no solo la oferta que le había propuesto Tomás, sino también el verdadero test sobre la persona que estaba eligiendo ser. ¿Podría mantener su nuevo enfoque ante ese antiguo enemigo? Santiago se sintió invadido por una mezcla de incertidumbre y resolución al leer el mensaje de Gustavo. Las palabras eran como dagas que abrían viejas heridas, recordándole la presión de la que por tanto tiempo había intentado librarse. Sin embargo, algo en su interior empezó a tomar forma. Esa antigua inseguridad ahora no tenía cabida en su vida. Había iniciado un camino hacia un futuro más consciente y alineado con sus valores. Al mirar por la ventana, observó cómo la luz del sol comenzaba a envolver la ciudad, y con ella llegó la claridad que tanto necesitaba. En la conversación con Elena y Patricia había encontrado el apoyo que le impulsaba, no solo para tomar decisiones financieras, sino para recordar que su verdadero deseo era construir algo más significativo. La arquitectura había sido para él una forma de vida, no solo un medio para conseguir un fin material.
Respiró hondo y decidió que era momento de actuar. No más decisiones apresuradas dictadas por el miedo. Quería construir un legado personal que hablara de su pasión, su amor por la creación y su deseo de impactar a las personas que lo rodeaban. Así, comenzó a estructurar su respuesta a Gustavo. En su mente se formaba un plan claro, un relato sobre lo que había aprendido y por qué ahora se sentía más que listo para enfrentar nuevos desafíos, con la sabiduría que había ganado en el proceso. Cuando finalmente comenzó a escribir, las palabras fluyeron con naturalidad. Gustavo, aprecio tu preocupación y tu interés por mantenerme en la senda que conocíamos, pero he entendido que el éxito no se mide solo en términos económicos. Estoy listo para forjar mi propio camino. Cada palabra era un ladrillo en la edificación de su nueva identidad. La valentía empezaba a convertirse en su mejor aliada. Tras enviar el mensaje, un aluvión de emociones recorrió su cuerpo. Ya no se sentía atrapado en la mezquinidad de su antigua vida. Había optado por ser el arquitecto de su destino, y esa decisión lo llenaba de una confianza renovada. Los ecos de su madre resonaban en su mente. No sacrifiques quién eres por lo que quieres tener. Esa afirmación era ahora su mantra. Días después, se reunió con Elena y Patricia para dar forma a su proyecto comunitario. Juntos, trazaron los lineamientos de lo que sería un espacio no solo dedicado a la arquitectura, sino también a promover el bienestar y la conexión entre aquellas personas que lo necesitaran. La idea de crear un centro donde se podrían compartir experiencias, habilidades e historias tomó vida ante sus ojos. Santiago se sintió emocionado. Cada pincelada de su futuro se mezclaba con un sentido de propósito glorioso. A medida que avanzaban, comenzaron a recibir apoyo de otros profesionales interesados en contribuir. La transformación que había iniciado no era solo un viaje personal, sino un movimiento que comenzaba a florecer a su alrededor. Cada diseño, cada boceto, era un reflejo de sus convicciones. La retroalimentación era positiva, y los primeros pasos se daban hacia la materialización de un espacio que había soñado durante años. En medio de esta vorágine de actividad, Santiago se dio cuenta de que había logrado lo que pensó había perdido: su confianza. No solo se había convertido en un arquitecto más competente, sino que aprendió a liderar, a invitar a otros a unirse a su misión. Su relación con su madre y su hijo se fortalecía cada día, mientras todos compartían el sueño de construir un hogar que también sería un punto de encuentro y una fuente de inspiración para otros. Así, mientras delineaba los últimos toques en sus planos antes de la presentación final, comprendió que su crecimiento no solo residía en la arquitectura de los edificios, sino en la arquitectura de su vida. Había desplegado la vulnerabilidad necesaria para reivindicar su ruta, y con ella había creado un puente hacia un futuro que jamás imaginó posible. Santiago sonrió al mirar el horizonte. Ahora sabía que lo que realmente importa no era la meta, sino el viaje hacia ella, cuidando siempre de no perder lo que más amaba. Había conquistado su mayor desafío, ser fiel a sí mismo. Había logrado conectar con su esencia y construir su propio camino, como nunca antes. Al cierre de esta fase se sintió en paz. Un verdadero arquitecto nunca se detiene, solo se reinventa y sigue creando. ¿Y tú, estás listo para abrazar tu propio viaje y tomar el control de tu destino? No esperes más para perseguir tus sueños. Es hora de dar el primer paso. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar con el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. No esperes ni un segundo más.